Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra conferencia de cierre de las jornadas internas del Departamento de Filosofía 2022 en homenaje a Juan Lamarche. Esta conferencia había sido planeada para realizarse en el cierre de las jornadas del departamento desarrolladas en el mes de agosto. Luego, por diferentes razones conocidas de público conocimiento, digamos, fueron suspendidas en su segundo día y pasaron a realizarse algunas de sus actividades en el mes de septiembre en el complejo universitario, y la conferencia de cierre, la conferencia magistral del doctor Daniel Álvaro, se decidió realizar de manera virtual, quedando como un recurso disponible para los estudiantes y la comunidad de nuestro departamento de filosofía. Voy a presentar a nuestro invitado, doctor Daniel Álvaro, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Filosofía por la Universidad París 8, se desempeña como investigador adjunto de CONICET y como docente de grado y de posgrado en la UBA. Es director del Grupo de Estudios sobre Problemas Sociales y Filosóficos, radicado en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha traducido obras de Jacques Derrida, de Jacques Nancy, y ha publicado artículos en obras colectivas, revistas especializadas y medios de comunicación. Es coordinador del libro Jacques Nancy, Arte, Filosofía y Política, autor del libro El problema de la comunidad en Marx, Tonis y Weber, coautor del libro Lecciones de la Comuna, y recientemente publicó como coordinador el libro Vidas Diseñadas, Crítica del Coaching Ontológico. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Daniel Álvaro. Hola Daniel, bienvenido y un placer que estés hoy con nosotros acá. Hola, buenas tardes. Gracias Emiliano, gracias Nicolás por la presentación, por la bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Es un verdadero honor, una alegría brindar la conferencia de cierre de las jornadas internas del Departamento de Filosofía de la Universidad de Mar del Plata. Me gustaría empezar justamente agradeciendo a los y las integrantes del comité académico de las jornadas, a Omar Murad por la hospitalidad y por el acompañamiento, y muy especialmente quisiera agradecer a Emiliano Aldegani por la invitación y por haber hecho posible este encuentro postergado, pero finalmente acá estamos. Estamos muy alegres de que se pueda realizar finalmente la conferencia magistral. En verdad teníamos muchas expectativas. El primer día de las jornadas había sido un éxito en todo sentido, pero el segundo día teníamos muchas expectativas, y bueno, es bueno que de diferentes maneras esas actividades y un poco las diferentes líneas de investigación que se trabajan en los grupos y proyectos de investigación de nuestro departamento y de nuestra facultad se pudieran ir mostrando en diferentes instancias. Y para nosotros era muy importante, en verdad, tu conferencia de cierre, además con una temática bastante particular, sobre la que no me voy a extender, pero te voy a dar pie para que empieces a desarrollar tu conferencia sobre Marx y la metafísica. Muy bien. Marx y la metafísica, entonces, es el título de la conferencia. Marx y la metafísica es también un título ambiguo, intencionalmente ambiguo. Ocurre que el nombre de Marx no suele aparecer ligado a la metafísica, y cuando se lo asocia es para recordarnos una historia que ya conocemos. Esta historia dice más o menos lo siguiente: en su inmadura y lejana juventud, Marx se interesó por la filosofía, especialmente por Hegel y por sus seguidores, para convertirse de inmediato en un crítico feroz del idealismo y de cualquier tradición filosófica asociada con la especulación. Ciertamente Marx fue un gran crítico de la metafísica. Antes que Nietzsche, y de un modo en más de un sentido anticipatorio, Marx cuestionó, como no lo había hecho nadie antes del siglo XIX, cualquier explicación del mundo que tomara como punto de partida un principio, literalmente más allá de la física o más allá de la naturaleza. Llámese este principio Dios, idea o conciencia.
La pasión de Marx siempre estuvo comprometida con el más acá, es decir, con este mundo, no con otro mundo, no con un ultramundo. Cito uno de los muchos pasajes de Marx que dan cuenta de esta pasión y de este compromiso, tomado de la famosa Contribución a la crítica de la filosofía del derecho, un texto de 1844. Marx escribe: la historia tiene la misión de establecer la verdad del más acá. Una vez desenmascarada la forma sagrada que representaba la autoalienación del hombre, la primera tarea de la filosofía que se ponga al servicio de la historia consiste en desenmascarar esa autoalienación bajo formas profanas. La crítica del cielo se transforma así en crítica de la tierra, la crítica de la religión en crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de la política. Hasta ahí la cita. Ahora bien, el título de la charla, Marx y la metafísica, como decía, es ambiguo. Y es ambiguo porque existe otra posibilidad de interpretar la relación entre Marx y la metafísica, una posibilidad menos transitada por la crítica especializada y que es la de preguntarse si acaso el propio pensamiento de Marx tiene vínculos de pertenencia y no solamente vínculos críticos con la metafísica. Esta pregunta, lo sabemos, nunca fue demasiado popular. El solo hecho de suponer que el pensamiento de Marx pueda pertenecer a la historia de la metafísica implica la existencia de un vínculo entre el marxismo y la filosofía. ¿Fue Marx un filósofo? ¿Es el marxismo una filosofía? Estos son grandes interrogantes sobre los que se ha discutido mucho y se sigue discutiendo en la actualidad. No voy a adentrarme más bien en estas cuestiones, en estas preguntas. Solo voy a decir que el recorrido del pensamiento del propio Marx y las interpretaciones tradicionales que se hicieron de este pensamiento a lo largo del siglo XX nos alejan de la filosofía y aún más de la metafísica. Por un lado, sabemos que Marx hizo una tesis de doctorado sobre los antiguos materialistas, Demócrito y Epicuro. Sabemos que leyó a Hegel con profunda admiración y que frecuentó, al menos durante un tiempo, el círculo de los así llamados neo-hegelianos de izquierda. Sabemos que escribió, solo o junto a Engels, numerosos textos criticando los principios del idealismo a partir de una nueva concepción materialista del mundo. Sabemos todo eso y también sabemos que en un momento dado, y aún siendo joven, abandonó para siempre el cuestionamiento filosófico para dedicarse a un análisis de la sociedad basado principalmente en conocimientos históricos, económicos y antropológicos. Por otro lado, sabemos que la Unión Soviética convirtió la obra de Marx en una doctrina desde el momento en que redujo sus enunciados filosóficos a un materialismo ingenuo, ya sea de tipo realista o naturalista, completamente extraño a su perspectiva teórica. El así llamado materialismo dialéctico, expresión que, vale la pena aclarar, ni Marx ni Engels utilizaron jamás. Digo, el materialismo dialéctico fue el sistema filosófico oficial de la Unión Soviética a partir de 1931 y, en consecuencia, la doctrina predominante en los partidos comunistas alrededor del mundo. A esta situación hay que agregar que las interpretaciones hegemónicas de la teoría marxista en Occidente privilegiaron la ciencia y el pragmatismo sobre la filosofía. Salvo excepciones como las de Marcuse, Adorno y Benjamin, por solo mencionar a ellos, la teoría marxista representó durante buena parte del siglo XX una suerte de dogma positivista. Incluso si el resumen que acabo de presentar es muy incompleto y arbitrario, creo que alcanza para entender hasta qué punto es difícil plantear la pregunta por la relación entre Marx y la metafísica. Con el objetivo de avanzar en la búsqueda de una respuesta provisoria a la pregunta por la metafísica de Marx o la metafísica en Marx, me parece importante empezar por hacer una breve presentación del contexto histórico, filosófico y político donde esta pregunta precisamente cobra sentido. Desde hace algunos años estoy investigando un puñado de autores y de autoras que, a contracorriente de las posiciones dominantes que acabo de describir, se dedicaron a investigar la dimensión filosófica de la obra de Marx. La particularidad de estas investigaciones
es que todas ellas se inclinaron no solo por reconocer una filosofía, sino también una ontología de Marx. Para muchos y muchas puede resultar escandaloso afirmar que existe algo así como un pensamiento acerca del ser en Marx. Sin embargo, creo que es necesario vencer los prejuicios sobre esta cuestión, no solo con el fin de conocer una faceta poco explorada de Marx, sino también porque tal vez en ese aspecto desconocido de su filosofía podamos encontrar claves valiosas para interpretar y transformar el presente. Los trabajos dedicados a comentar o criticar la significación ontológica de la filosofía de Marx, al igual que aquellos otros consagrados a construir una ontología autónoma de inspiración marxista o marxiana, forman un corpus totalmente singular en la historia de la filosofía contemporánea. La historia de los textos que abordan la cuestión ontológica en Marx aguarda ser discutida extensa y detenidamente. A continuación voy a presentar muy rápidamente los trabajos que, a mi entender, habría que tener en cuenta como piezas estructurantes de esta historia. En orden cronológico, el primer autor en ofrecer una interpretación de la filosofía de Marx desde una perspectiva orientada a la comprensión del ser fue Marcuse. La publicación en 1932 de los manuscritos económico-filosóficos de 1844 fue decisiva para el proyecto filosófico del joven Marcuse. Años más tarde, en la famosa Carta sobre el Humanismo de 1947, Heidegger le reconoce a Marx y a su modo de pensar la historia un lugar eminente dentro de la época metafísica de la historia del ser. Las reflexiones acerca del marxismo serán retomadas por Heidegger en varias ocasiones a lo largo de su vida. Sartre es otro de los autores que contribuye a pensar la filosofía marxiana a partir de un estudio que privilegia la pregunta por la existencia. En su obra monumental, La crítica de la razón dialéctica, publicada en 2 tomos, el primero en 1960, el segundo póstumamente en 1985, en esa obra, Sartre pretende fundar una nueva teoría del hombre, de la historia y de la verdad basada en la articulación entre marxismo y existencialismo. Aunque a decir verdad, es el nombre de Georg Lukács probablemente el nombre más recordado al momento de recrear una historia en torno a esta problemática. Su Ontología del Ser Social, libro redactado al final de su vida, es una obra densa y voluminosa publicada póstumamente. Inspirado por la filosofía realista de Nicolai Hartmann y en oposición al neopositivismo y al existencialismo, este libro constituye un intento filosófico sin precedentes por presentar el marxismo como una ontología crítica, histórica y materialista. Hacia fines de la década de 1970 se publicaron 3 trabajos importantes sobre la cuestión ontológica en Marx que vale la pena mencionar. En 1976 apareció El Marx de Michel Henry. En 1978, la filósofa norteamericana Carol Gould publicó La ontología social de Marx. Y por último, en 1980, vio la luz La ontología de Marx del filósofo belga Guy Harscher. En la década de 1980, Antonio Negri comenzó a elaborar una poderosa reflexión ontológica apoyada en legados intelectuales sumamente diversos que incluyen a Spinoza y a Marx, pero también, más cerca nuestro, a Foucault, a Deleuze y a Guattari. La reflexión ontológica de Negri encuentra su mayor punto de desarrollo en la colaboración con Michael Hart, principalmente en la conocida trilogía que forman sus libros Imperio, Multitud y Commonwealth. En 1993, Etienne Balibar publica la filosofía de Marx, un pequeño libro que se propone leer a Marx como un acontecimiento que revolucionó para siempre la historia y la práctica misma de la filosofía, al tiempo que problematiza la vertiente ontológica de su pensamiento. En ese mismo año de 1993 aparece Espectros de Marx de Jacques Derrida. Este libro también está dedicado a la filosofía y la ontología de Marx, aunque desde una perspectiva crítica o deconstructiva. La última referencia bibliográfica que voy a mencionar es el estudio del reconocido militante y teórico marxista de origen brasileño José Chacín, publicado en 1995 y titulado originalmente Marx, Estatuto Ontológico y Resolución Metodológica.
Creo que este recorrido puede servir para apreciar la escena histórica, política y filosófica, donde cobra sentido y valor la pregunta o la cuestión de la ontología de Marx. Al mismo tiempo, puede ser de utilidad para identificar aquellas lecturas que no solo reconocen en Marx a un crítico de la metafísica, sino también a un metafísico. Me refiero a las lecturas de Heidegger y Derrida. En efecto, ellos son los únicos autores de esta serie que afirman la pertenencia de Marx a la metafísica. Voy a decir para empezar que existen sugerentes afinidades entre las lecturas de Marx y la de Derrida en este punto. En primer lugar, se trata de dos lecturas que ponen en práctica una deconstrucción, motivo filosófico que, como es sabido, utilizaron tanto Heidegger como Derrida, aunque en un sentido no siempre equivalente. En segundo lugar, ambos autores mantuvieron un diálogo duradero con la obra de Marx, sin llegar a identificarse jamás con el marxismo de su tiempo. En tercer lugar, y este es el punto decisivo de mi hipótesis de lectura, primero Heidegger y luego Derrida, directamente influenciado por aquel, entendieron que la filosofía de Marx y todo lo que en ella se deja pensar como ontología y como metafísica, se funda en la determinación del ser como trabajo humano, como producción y reproducción de la humanidad del hombre. En la Carta sobre el Humanismo, escrita en 1946 y publicada en 1947, aparecen las primeras menciones significativas a Marx, al marxismo y al materialismo. Desde el punto de vista de la historia y la filosofía, Heidegger ve en Marx lo mismo que en Nietzsche, a uno de los responsables de invertir la metafísica absoluta de Hegel. Pero estas inversiones, por radicales que puedan llegar a ser, no suponen en ningún caso una superación de la metafísica. Son, más bien, su expresión más acabada y contemporánea. En la Carta sobre el Humanismo se define al materialismo de Marx como un saber metafísico para el cual todo ente es material de trabajo. Para Heidegger, la filosofía marxiana es una continuación de la filosofía hegeliana, sobre todo en lo que concierne al concepto de trabajo. A imagen y semejanza de su maestro, Marx habría encontrado el punto de partida de su sistema en el trabajo captado de un modo metafísico. En el trabajo concebido a la manera de Hegel, esto es, en el trabajo entendido como una forma paradigmática de la relación del espíritu consigo mismo y con la naturaleza, Heidegger identifica una de las señales más patentes del olvido del ser. Si bien Marx critica el carácter especulativo de la categoría de trabajo en Hegel, aquel coincide con este en lo esencial, a saber, en que el trabajo es el proceso por el cual el hombre se produce a sí mismo en cuanto hombre. Lo que en la Carta sobre el Humanismo todavía se dice de forma oscura y lo que en textos posteriores se dirá con total claridad es que el pensamiento de Marx supone no solo una prolongación, sino también un agravamiento de la situación en la que se halla el hombre respecto del ser. La gravedad contenida en el materialismo se mide, pues, con el peligro que encierra el dominio de la técnica moderna. En textos muy posteriores de Heidegger, textos de los años 70 y 70, la crítica a Marx se vuelve explícita. Pienso sobre todo en los seminarios de Letort y en Itzaringen, publicados bajo el nombre 4 seminarios. Seminarios que, dicho sea al pasar, se encuentran solo parcialmente traducidos al castellano y cuyas versiones originales son en francés, ya que se trata de transcripciones que hicieron las personas que concurrieron a estos seminarios, que eran casi todas de origen francés. Es interesante entonces apreciar que el cuestionamiento a Marx en estos 4 seminarios no se diferencia en lo esencial de la crítica insinuada en 1947. Más de 20 años después, y en un contexto muy diferente, Heidegger le reprocha a Marx la utilización del concepto hegeliano de producción. Según esta crítica, la representación marxiana del hombre como productor de sí mismo y del mundo depende de la filosofía de Hegel y muy especialmente depende de sus conceptos de trabajo, Arbeit, producción, Herstellung y vida, Leben. Cito un pasaje extraído del seminario de Letort del año 1969. Ahí dice Heidegger: el ser, para Marx, es proceso de producción.
Tal es la idea que recibe de la metafísica a partir de la interpretación hegeliana de la vida como proceso. La noción práctica de producción no puede tener existencia más que a partir de una concepción del ser salida de la metafísica. Hasta ahí la cita. La crítica de Heidegger entonces está dirigida a la ontología de Marx y consecuentemente al lugar que ella ocupa en la historia de la metafísica. Pues la concepción del ser como trabajo o producción es concomitante con el destino del ser en la época de la técnica. Destino al que Heidegger, en ese entonces, denomina Gestell. Composición, armazón, dispositivo, según las traducciones más habituales del término a nuestra lengua. Lo que caracteriza esta época es que la totalidad de los entes se presentan ante el hombre como entes disponibles para el consumo y, por lo tanto, como entes reemplazables. La disponibilidad y la reemplazabilidad son determinaciones ontológicas de un momento histórico regido por el modelo de la producción, en el que todo ente es intercambiable en la medida en que todo es equivalente. Heidegger llega a decir, pocos años antes de morir, que con Marx se alcanza la posición más extrema del nihilismo. Esto es, una posición para la cual el ser no es nada, mientras que el hombre lo es todo. No solo el sujeto y el objeto de la producción, fabricante de sí mismo y del mundo, sino también el principio y la finalidad, la medida de todas las cosas y el centro de la totalidad de lo ente. Esto significa que la ontología de Marx expone la nueva y peligrosa relación del hombre con el ser, relación de olvido y relación de abandono. El circuito que integra la producción, el consumo y la creación incesante de nuevas necesidades determina la realidad del mundo y simultáneamente engendra el peligro de la autodestrucción. La referencia a la autoaniquilación, referencia de Heidegger en estos seminarios que mencioné, debe ser comprendida aquí como un signo de la esencia de la técnica, de la cual el materialismo de Marx es una de las expresiones filosóficas contemporáneas. Después de Heidegger, Derrida es el otro gran filósofo del siglo XX que pone en práctica una deconstrucción de la ontología de Marx. Es forzoso comenzar diciendo que la lectura de Derrida está en deuda con la de Heidegger en aspectos decisivos de la argumentación, aunque desde un punto de vista político exista una diferencia irreductible entre ambas. A esta altura no es ningún descubrimiento que antes de Espectros de Marx, que repito, se publicó en el año 93, Derrida había escrito sobre Marx y se había referido a su filosofía en múltiples entrevistas. Menos conocido es el hecho de que aquel también enseñó a Marx y a varios autores de la tradición marxista en cursos y seminarios impartidos durante la década de 1970 que comenzaron a publicarse en estos últimos años. Me voy a limitar a mencionar dos seminarios donde Derrida no solo aborda textos de Marx y Engels, sino también textos de Lenin, de Gramsci y de Althusser, entre otros destacados referentes de la teoría marxista. Estos seminarios son La vida a la muerte, del año académico 1975-1976, recientemente traducido al castellano, y Teoría y práctica, un texto todavía inédito en español, del periodo académico 1976-1977. En el primer seminario, Derrida concluye que el concepto marxista de producción no es solo un concepto científico u operatorio, sino también un concepto ontológico identificado con el ser o la esencia de lo viviente en general, con la manifestación, la exteriorización o la presentación de la vida. En el segundo seminario, la deconstrucción está dirigida al concepto de praxis. Según Derrida, la definición de la práctica en el discurso marxista presupone un significado preciso y una relación determinada de las nociones de hombre, de técnica y de naturaleza, de producción y de trabajo, de transformación y de materia prima, todas ellas pertenecientes a la historia de la metafísica.
En varias oportunidades a lo largo de su obra, antes y después de estos seminarios, Derrida declara que el principal motivo del reparo que tiene con la teoría de Marx es la continuidad de esta con la herencia hegeliana. Por ejemplo, en una entrevista de 1989 titulada Política y Amistad, que trata básicamente de la relación que mantenía Derrida con Althusser y con el Partido Comunista Francés, Derrida resume en 4 puntos sus diferencias filosóficas con el marxismo. Primero, el concepto de producción, junto con las nociones de ser, vida y presencia que le están asociadas. Segundo, el concepto de ideología, y con él la presunción de que puede llegar a existir un concepto no ideológico de ideología. Tercero, el concepto de última instancia, en la medida en que implica un determinismo sustancial, que para Derrida es el anclaje metafísico por excelencia. Y cuarto, el valor de lo propio, de la propiedad, de la apropiación, de la reapropiación, tanto por la noción restringida de economía que mueven estos valores, como por la matriz dialéctico-hegeliana en la que todos estos valores se inscriben. La aparición de espectros de Marx tras la disolución de la Unión Soviética fue la ocasión de una reevaluación crítica de la teoría y la práctica marxistas, esto es, del marxismo como doctrina y del marxismo como política, sea bajo la forma del partido, sea bajo la forma del Estado, o sea bajo la forma del partido-Estado. La polémica y la resistencia que provocó el libro entre intelectuales de izquierda y militantes no es difícil de explicar. Allí Derrida llama a reafirmar la herencia de Marx, en particular su capacidad crítica y autocrítica, pero dejando de lado todo aquello que en su legado filosófico y político todavía reclaman una deconstrucción. Lo que a sus ojos resulta problemático y por lo tanto deconstructible es, como el propio Derrida admite, casi todo, empezando por eso mismo que aquí me interesa señalar, a saber, el marxismo como ontología, como sistema filosófico o metafísico. Derrida explica en Espectros de Marx que la ontología en cuestión reenvía a la presencia y la permanencia, a la vida práctica o material, en suma, a lo que en lenguaje hegeliano y marxiano se denominaba la realidad efectiva o Wirklichkeit. En este sentido, lo que Derrida va a reprocharle a este sistema metafísico es la serie de oposiciones que habilita entre lo real, que para Marx siempre habría estado condicionado por el trabajo, por la producción, por el intercambio, y todos sus contrarios, es decir, lo no real, la apariencia, el simulacro o el fantasma. Las afinidades entre Heidegger y Derrida a propósito de la relación de Marx con la ontología no debe hacernos perder de vista que, desde un punto de vista político, existe un abismo entre ambos pensadores. Heidegger fue un detractor del marxismo y del comunismo en todas sus formas, antes, durante y después de su paso por el nazismo en los años 30. Derrida, por su parte, nunca fue marxista, pero tampoco fue antimarxista. Fue, como él mismo dice, o de entender en Espectros de Marx, un paramarxista, un pseudomarxista o un criptomarxista. Dicho más claramente, para Derrida, el marxismo era un pensamiento necesario, pero insuficiente. Necesario por su vocación crítica y por su impulso revolucionario, insuficiente en la medida en que el discurso marxista sigue hablando para él el lenguaje de la metafísica. Derrida va a decir en Espectros de Marx que el marxismo como filosofía es crítico, pero pre-deconstructivo. En esta charla quise poner en evidencia que además de los motivos ideológico-políticos que llevaron a estos autores a mantenerse separados del marxismo, motivos que sin duda merecen atención, existen también una serie de razones filosóficas igualmente atendibles. Sus respectivas interpretaciones de la ontología marxista del trabajo
se distinguen del resto por su contenido hipercrítico. Una escena interpretativa donde la abrumadora mayoría de los participantes se inclinan por ratificar la identificación entre el ser y el trabajo, Heidegger y Derrida son aparentemente los únicos, a excepción quizás de Balibar, en examinar críticamente la orientación ontológica de Marx. Digo quizás, a excepción de Balibar, ya que en este libro que mencionaba hace un momento, La filosofía de Marx, del año 93, Balibar ve en un momento determinado de la obra de Marx la posibilidad de habilitar una interpretación que no va en el sentido de una ontología del trabajo, sino en el sentido de una ontología de las relaciones sociales. Pero esa cuestión la voy a dejar de lado en este momento. Si tenemos en cuenta lo que acabo de decir, creo que la relevancia de este posicionamiento, el de Heidegger y el de Derrida, de este posicionamiento crítico o hipercrítico, creo que la relevancia, digo, es doble. Por una parte, invita a releer a Marx desde un ángulo que empieza por problematizar algunos de los conceptos fundamentales de su aparato teórico, entre ellos los de materia, trabajo, producción, reproducción y vida. Dicha problematización implica una cierta historización de estas nociones, contribuyendo de este modo a trazar una genealogía de estos conceptos bastante más intrincada de lo que el discurso de Marx y los discursos marxistas en general nos hacen creer. Por otra parte, y como resultado de lo anterior, también invita a leer o releer en clave problemática las obras anteriormente mencionadas, de pensadores como Marcuse, Sartre o Lukács, cuya importancia para la historia de la teoría marxista es imposible sobreestimar. Si es verdad que todos ellos, en momentos determinados y en lugares circunscritos de sus obras, abrazaron una ontología organizada alrededor del concepto de trabajo, entonces, creo, habría que preguntarse si y hasta qué punto ellos también son rehenes de las determinaciones metafísicas que vimos en Marx. Para terminar, me gustaría dejar planteada una pregunta, o si ustedes prefieren un disparador para la conversación que espero que tengamos después de la charla, porque me parece que más allá de la relación que cada uno y que cada una tiene con el marxismo, más allá de nuestras convicciones éticas y políticas más profundas, creo que podemos estar de acuerdo en que la promesa marxista, la promesa que el comunismo debe cumplir, está relacionada con la libertad. Y cuando digo con la libertad, pienso no tanto con un pensamiento como con una experiencia de la libertad. Ustedes recordarán ese famoso pasaje del Capital en el que Marx afirma que el reino de la necesidad, dominado por el trabajo y por la producción, termina precisamente donde comienza el reino de la libertad. La pregunta que quiero plantear y discutir, ya que Marx no nos ofrece una respuesta, es en qué medida el reino de la libertad implica una liberación del trabajo. Si este reino de la libertad, que Marx define como un espacio que está literalmente más allá de la esfera de la producción, habilita una liberación del trabajo, me pregunto entonces cómo entender esta liberación del trabajo. Me pregunto, ¿qué significa la liberación del trabajo? ¿Acaso significa un trabajo libre? ¿Un trabajo no alienado? ¿Un trabajo que ya no sea un medio, sino un fin en sí mismo? ¿O la liberación del trabajo significa más bien que la humanidad, una vez alcanzado el reino de la libertad, finalmente se libera del trabajo, de la necesidad de trabajar, de la necesidad de producir y de autoproducirse como humanidad? Esta ambigüedad en la forma de entender la liberación del trabajo recorre toda la obra de Marx, desde sus escritos de juventud, y en este sentido se pueden encontrar pasajes muy radicales
en la ideología alemana, hasta sus textos de madurez. Aunque Marx y la inmensa mayoría de los y las representantes de la tradición teórica marxista parecen inclinarse por hacer del trabajo un dogma o incluso un sacramento, me parece que hoy, más que nunca, hay que arriesgar otra interpretación. Creo que las condiciones del trabajo, tal como lo conocemos y tal como lo experimentamos bajo la forma actual del sistema capitalista, con todas sus transformaciones económicas y políticas, institucionales, culturales y técnicas, ofrecen un contexto oportuno para interrogar una vez más el significado filosófico del trabajo. La apuesta sería entonces tomar el riesgo de otra interpretación posible, o al menos dejar abierta la puerta a una interpretación para la cual el trabajo no es algo dado, para la cual el trabajo no es la esencia o la sustancia del ente humano, sino más bien una necesidad histórica y como tal cambiante y transitoria, cuya eliminación, cuyo fin, forma parte de lo que la Revolución Comunista promete llevar a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, excelente la exposición, realmente el recorrido que nos planteás es interesante y aborda diversas bibliografías, en verdad no muy frecuentes en las currículas de filosofía. Bueno, algunos incluso por su publicación reciente o por no estar publicadas todavía en español, y un poco también por este carácter particular que tiene la reflexión sobre lo que podría ser una reflexión de tipo ontológica en el pensamiento de Marx. Yo tomaba algunos apuntes respecto de lo que vos planteabas, sobre todo esta pregunta final que vos formulás. Yo pensaba si, de alguna manera, si vos planteabas que el trabajo se entiende como un proceso por el cual el hombre se produce a sí mismo como hombre, y al mismo tiempo, de alguna manera, en esta concepción ontológica, quizás a veces implícita, en el pensamiento de Marx, el ente aparece como un material a ser transformado por el trabajo, ¿no? Un material como disponible a incorporarse en el trabajo. Yo pensaba, bueno, ¿qué margen ofrece una perspectiva ontológica que se proyecta desde esos lineamientos, digamos, desde esas tesis iniciales? ¿Qué margen ofrece para poder pensar en la emergencia de alguna forma de alteridad o la emergencia de alguna forma de innovación? ¿Qué capacidad creativa tiene el cuerpo social para producirse a sí mismo y para producir su mundo para sí, digamos, ¿no? Su forma de organización, entendiendo al trabajo y sobre todo a la producción, digamos, que podría contraponerse a otro tipo de conceptos, ¿no? Como quizás la creación o la innovación es un concepto que quizás ya está demasiado asimilado a otro tipo de discursos, ¿no? Pero digamos, podríamos contraponer en cierta forma la producción técnica, la producción que de alguna manera materializa algo ya preconcebido frente a lo que podría ser una poiesis entendida como la producción de lo nuevo, ¿no? Algo que poco como vos planteabas en tu pregunta, algo cuya finalidad se agota también en sí mismo y algo que reinaugura el espacio en el cual las personas interactúan. En ese sentido, y para no hacer una pregunta que sea como inabordable y multiforme, pensaba, bueno, ¿cuál es el espacio que da esta concepción ontológica del marxismo a la emergencia de lo nuevo o a la emergencia de alguna forma de alteridad respecto a la identidad que el mismo hombre se proyecta en su producción y en su trabajo? No sé, Mileno, si querés que conteste ahora o querés abrir, escuchar algunas Lo otras dejo preguntas. planteado. No sé, Nicolás, ¿tenés algún comentario? Si tenemos alguna pregunta o comentario de... No, hagamos así. Si querés, Álvaro, contestarle a Emiliano y también invitamos a las personas que nos están mirando que vayan dejando alguna pregunta. Yo después te hago también alguna pregunta para
pero primero, si querés, vamos con lo que dijiste. Dale. Bueno, gracias, Emiliano. Tu pregunta es difícil y al mismo tiempo creo que la clave para pensar una posible respuesta está en las propias críticas feroces que abren tanto Heidegger como Derrida sobre la ontología marxiana, digamos, ¿no? Parece que digamos, si la ontología marxiana efectivamente, digamos, está basada en una identificación entre el ser y el trabajo, el ser y la producción, parece haber poco margen para una alteridad no humana al menos, ¿no? Lo que está en el centro de esta ontología, tal como la piensan críticamente Heidegger y Derrida, es esto, es la autoproducción del hombre y de la sociedad. Lo que me parece interesante de estas críticas es que también permiten pensar esos momentos en el propio texto de Marx donde hay pliegues, ¿no? No se deja leer el texto de Marx de forma monolítica, como dirá Derrida, ningún texto se deja de leer de manera monolítica. Yo justamente traía este pasaje del Capital que compartía con ustedes sobre el reino de la necesidad y el reino de la libertad, justamente porque me parece que ahí se presenta, como en ningún otro lugar de la obra de Marx, la ambigüedad radical sobre el porvenir del trabajo en una sociedad postcapitalista. Y el hecho de que ahí existe una ambigüedad abre una puerta para pensar justamente lo que vos planteabas con la palabra creación, que me parece una alternativa interesante a la idea de producción como poiesis, incluso como praxis, ¿no? Si efectivamente ese reino de la libertad está más allá de la esfera de la producción, entonces quizás ahí sí quede lugar para algo como lo que nosotros nos imaginamos bajo el nombre de creación. Pero digamos, es un desafío pensarlo y sobre todo es un desafío pensarlo en términos marxistas. A mí me interesa el recorrido por esos autores que nombré, justamente porque ellos también ven en Marx lo mismo que ve Heidegger y Derrida, digamos, ven a un filósofo del trabajo, solo que, digamos, en sus interpretaciones reivindican o reafirman ese modo de interpretar lo real, mientras que Heidegger y Derrida son críticos muy, muy, muy duros y muy agudos al mismo tiempo de ese modo de pensar lo real. Entonces, me parece que es interesante pensar tanto las críticas como esos lugares de la teoría marxista, de la filosofía marxista, tan bien representada por todos estos autores y estas autoras que desde ya los tempranos años 30, con Marcuse, hasta textos muy recientes, se empeñan en pensar, digamos, todas las derivas de la ontología marxiana, ¿no? Y ciertamente, digamos, mi búsqueda por lo menos está orientada en esa otra interpretación o en esa otra posibilidad donde no todo se reduce al trabajo y donde efectivamente hay lugar para una alteridad, llámese creación o llámese bajo otra forma, ¿no? Podría pensarse como una forma de emancipación también, ¿no? De emancipación respecto de la repetición que puede llegar a implicar o comportar la producción en un punto. Sí, siempre y cuando esa emancipación no sea una emancipación del hombre solamente, porque si no volvemos una vez más a recaer en este gesto típicamente humanista y por lo tanto metafísico, que ya advierte Heidegger en los años 40 y que al final de su vida los llevan a anticipar una suerte de autoexterminio, ¿no? De autoaniquilación, justamente fundado en un mundo que gira en torno a la producción del hombre sobre sí mismo, de sí mismo y de la sociedad que habita. Entonces me parece que sí, digamos,
recogería el término emancipación siempre y cuando no sea una emancipación centrada en el existente humano, sino una emancipación abierta a la pluralidad de entes que pueblan el mundo, ¿no? Ahí tenemos un comentario de Omar Murat. Dice, tu hipótesis de lectura es muy interesante porque en general se invocan los compromisos metafísicos de Marx para impugnarlo. Por ejemplo, en la filosofía de la historia. Claro, esa es una vertiente, el comentario de Omar está muy bien, porque además abre otra cuestión que yo dejé de lado adrede, para no hacer demasiado extensa esta exposición. Claro, todas las críticas a Marx, considerarlo un continuador de Hegel, ya no por el uso que hace de sus conceptos de trabajo y de producción, sino justamente por considerarlo también un filósofo de la historia que asume una teleología finalista, ¿no? Al menos en ciertos tramos de la teoría de Marx. También se podría discutir, así como existen fisuras en relación con su concepción del trabajo, existen fisuras en relación con su concepción de la historia, como bien queda demostrado en su correspondencia con los revolucionarios y las revolucionarias rusas al final de la vida de Marx, ¿no? Ahí se abre una concepción de la historia que ya no es teleológica, que ya no es evolucionista, que ya no es eurocéntrica, que ya no es finalista. Por lo tanto, vemos que el texto de Marx está abierto de punta a punta y que hay momentos que están saturados de posibilidades interpretativas que no se agotan en esta pertenencia a la metafísica que denuncian Heidegger y Derrida. Bien, Omar sigue comentando ahí, dice, sin embargo, aquí presentás la cuestión de manera positiva, es interesante que rescates la dimensión metafísica de una filosofía como la de Marx. Y continúa, porque muchas veces es en el ámbito especulativo donde se despliega la libertad. Es esa una posible apropiación de tu hipótesis de lectura, digamos, no temer el pensamiento de la metafísica como un ámbito productivo para la acción ética política. Sí, totalmente, digo, es la apuesta, digamos, ¿no? En general, sobre todo del ámbito, yo transito ámbitos que no son solo los de la filosofía, sino también los de las ciencias sociales, e intento que mi trabajo, digamos, pueda circular en los dos sentidos y desde los dos sentidos. Hace mucho tiempo que intento convencer a las personas con las que dialogo y a través de las cosas que escribo, de que justamente el pensamiento especulativo tiene efectos muy concretos en nuestra práctica política y en nuestro modo de vivir la cotidianidad, es decir, desde un punto de vista ético. Entonces sí, estoy muy de acuerdo con lo que plantea Omar. Gracias por ese comentario. Para que te la sigue. Dice Omar, y en particular la pregunta que formulás hacia el final de tu conferencia puede ser que la pregunta sobre el sentido de la liberación del trabajo en Marx replique de alguna forma la objeción sobre el fin de la historia en Hegel. Quiero decir, en ambos casos parece que se puede interpretar como una forma de clausura, como si se acabara la producción de sociedad o como si ésta llegara a una especie de estado final. Sí, ahí se abre un debate interesante con esa otra perspectiva hegeliana. A trabajar, digamos, es una hipótesis de lectura, en realidad me ayuda a pensarlo de esa manera. Es una hipótesis de lectura, esta última que planteé sobre el problema de la liberación del trabajo, que estoy empezando a trabajar. Si bien el trabajo sobre la ontología en Marx o de Marx y su relación con la metafísica ya lleva algunos años, la cuestión del trabajo y el interés por el trabajo en la historia de la filosofía es reciente, así que el comentario de Omar me ayuda a seguir pensando en la cuestión. Álvaro, ¿puedo hacer un comentario y pregunta también? Claro. ¿Sí, tenías otra pregunta ahí? Sí, pero cambiando un poquito de tema, así que por ahí bueno, mejor. Es bastante puntual. Me quedé bastante enganchado con esto de, sobre todo, la dimensión del trabajo en Marx y la posibilidad de liberarse del trabajo, ¿no?
sobre todo porque veníamos estudiando también con Emiliano algunos autores que hablan bastante la dicotomía entre el trabajo y el juego, ¿no? Y el juego como el ámbito de libertad o de experiencia de la libertad frente al trabajo, el reino de necesidad. Y pensaba en ciertas derivas de algún marxismo, no sé, ahora Slavoj Žižek, por ejemplo, en una entrevista decía, por ejemplo, que hoy el trabajo es mucho más alienado si lo comparamos con el trabajo en que está pensando Marx en su momento, y él pone de ejemplo, por ejemplo, la niñera tiene que de alguna manera alienar sus sentimientos frente al trabajador del siglo XIX que trabajaba un montón de horas, pero cuando se iba entraba en un reino de libertad y mandando al diablo del trabajo, ¿no? Entonces, yo pensaba sobre todo el tema este de la liberación del trabajo, si acaso esa liberación no va a venir dentro del sistema y no fuera del sistema, ¿no? O sea, pensando sobre todo en propuestas como el trabajo, el salario universal y ese tipo de cuestiones que estarían enmarcadas más bien en una propuesta dentro del sistema que fuera del sistema, ¿no? Frente a otras visiones de neomarxistas o marxistas que al contrario, ven que cada vez el trabajo es más alienado, ¿no? O sea, que dentro del sistema no hay salida. Bueno, ese era un poco el planteo. Sí, mira, yo creo que de momento las alternativas que se dan dentro del sistema, que efectivamente existen, asociadas al juego, a la creación, al arte, son salidas muy condicionadas y para muy pocos, para muy pocas, digamos, ¿no? Dios, es un privilegio dentro del sistema y me parece que sea como sea que interpretemos el reino de la libertad en Marx, ninguno de esos privilegios de clase pueden conformar algo parecido a lo que Marx piensa como experiencia de la libertad. Yo más bien tiendo a creer, digo, para no descartar del todo tu pregunta, tu inquietud, tiendo a creer que sí dentro del sistema pueden aparecer y de hecho existen. De hecho, desde que existe el capitalismo existieron focos de resistencia muy interesantes. Pongo un ejemplo muy concreto y un ejemplo que me gusta. El yerno de Marx, digamos, el esposo de Jenny Marx, Paul Lafargue, que era un marxista, escribió y publicó en el año 1880 un libro fantástico, un manifiesto más bien, que se llama El derecho a la pereza. Y él reivindica un derecho al ocio, a la improductividad, es un elogio de la improductividad dentro del corazón del modo de producción capitalista y ve, digamos, en esa ociosidad, hoy diríamos quizás, retomando un término de Blanchot, esa desobra o ese desobramiento, esa vacancia, esa inoperancia, tiene una potencia política muy fuerte. Ya la tenía en 1880 y creo que la sigue teniendo hoy. Yo me inclinaría a pensar la cuestión más bien por ese lado. Bien, gracias Daniel. Hay una pregunta en el chat. ¿Querés que la levante, Emi, o querés preguntar vos? Sí. Bien. Francisco Silva dice: ¿cómo considerás posible la emancipación de todos los entes, siendo el humano el único capaz de relacionarse con el trabajo produciendo valor? Bueno, digamos, claramente no sería la emancipación. Claramente no sería la emancipación de estos mismos entes por su propio impulso, digamos, ¿no? Sería la emancipación claramente vinculada a reivindicaciones humanas, pero eso no implica que esos mismos entes privilegiados consideren la vida y la extensión de las sensibilidades más allá de sus propios privilegios, así como existen privilegios humanos entre los cuales figura las críticas que hacen tanto Heidegger como Derrida, existen privilegios relacionados con la posibilidad de liberarse
de emanciparse y de considerarse, considerar estos privilegios más allá de la propia condición humana. Y me parece que está en nosotros la posibilidad de extender la condición a otros entes. En el caso de los animales se ve muy claramente, ¿no? Y existen infinidad de ejemplos que podríamos citar de personas activistas, militantes por los derechos de los animales, sobre todo de los animales que trabajan, que son obligados a trabajar en función de intereses meramente humanos. Me parece que ahí hay una posibilidad para poder pensar esta emancipación más allá del humano. Digo, más allá de que estos existentes no humanos no puedan asumir ese papel político, ¿no? Claramente político. Bien. Bien. Yo te quería hacer una consulta, Daniel, un poco en relación a algunas de tus publicaciones. Vos has trabajado además, digamos, de la estructura del ser social o la ontología del ser social en Marx. Tenés algunos escritos también sobre la ontología de lo comunitario, de la comunidad, digamos, ¿no? Que está vinculado evidentemente a la ontología de lo social. Yo te quería preguntar un poco cómo surge tu interés hacia la constitución ontológica de lo comunitario y cuáles son los temas que vos encontrás de trabajo en ese tipo de tópico, digamos. Uh-huh. No sé si te entendí bien la pregunta, ¿en relación con este tema de la conferencia o más ampliamente? No, lo que trabajás en la conferencia, pero también un poco ampliando a tu recorrido académico, digamos. Bueno, el tema de lo comunitario, digamos, me interesa hace muchos años y, digamos, fue objeto de distintos trabajos, en principio de una tesis de maestría que tuvo que ver con el diálogo, con el debate más bien que se dio en Francia en los años 80, a propósito de la comunidad, justamente pensada desde un punto de vista metafísico. Y después eso se derivó en el análisis de otros debates, en otros ámbitos académicos, como en la filosofía política, a partir de los debates entre liberales y comunitaristas, dentro de la sociología, de otras ciencias sociales. Bueno, eso se plasmó en un libro que se llama El problema de la comunidad, que trata, que vos lo nombrabas al principio, ¿no? Que trata, entre otros autores de Marx, y ahí justamente me parece que se puede vincular la cuestión de la comunidad y de lo comunitario en Marx con estos temas. Digo, también el tema de la comunidad se abre como esa ambigüedad que empezamos a detectar tanto en relación con el concepto de trabajo como con el concepto de historia, también en relación con la comunidad. Marx habilita interpretaciones diferentes e incluso opuestas, digamos, ¿no? Uno puede ver en Marx el germen de una determinada teoría social y política que va a ser recuperada en el siglo XX con intenciones muy contrarias a las exigencias libertarias de Marx, por ejemplo, por los totalitarismos, cuando hacen de la comunidad una entidad cerrada. Pero también uno puede ver en Marx la posibilidad de comunidades, digamos, que vayan en un sentido completamente distinto, en el sentido de este reino de la libertad. Entonces, me parece que Marx es un autor que a mí me interpela muchísimo. Me parece que nos permite también, dentro de la historia de la filosofía y de las ciencias sociales, plantear una mirada desde Marx que puede ir hacia atrás, digamos, hacia Hegel, pero también hacia adelante. Me parece que en Marx están los grandes temas de la modernidad, pero también están los grandes temas de la actualidad, digamos. No hemos acabado con Marx, y muy por el contrario, me parece que están ahí, está ahí, digamos, en sus textos, la posibilidad de plantear preguntas muy actuales, digamos, ¿no? Que de hecho sigue pasando a través del posmarxismo, ¿no? Pero también desde este punto de vista especulativo que quería traer con la conferencia. Bien, muchísimas gracias, Daniel. No sé si tenemos alguna pregunta más. Hay un agradecimiento también de Omar. Sí, yo también agradecerte, Daniel, por esta linda conferencia, así que
Bueno, por ahí lo que podemos hacer es debajo de la conferencia, si tenés algún artículo que puedas compartir, Daniel, pasárnoslo y lo podemos dejar debajo de la conferencia para las personas que les interese. Dale, cómo no. Muchas gracias a ustedes. Placer enorme. Gracias a Omar y a las personas que están ahí. No estoy mirando el YouTube, por lo tanto no sé exactamente quién es, pero gracias también por las preguntas. Bueno, gracias a vos y nos despedimos hasta próximas entrevistas o encuentros por aquí. Que se hagan en el canal del departamento. Bueno, damos entonces por finalizada con esta conferencia, la conferencia, y finalmente damos por finalizadas las jornadas internas del departamento 2022 con esta conferencia de cierre. Te agradezco nuevamente, Daniel. Un abrazo a todos. Chao, chao.